nombres, no eran tan específicos. Correcto. ¿Cómo qué, po? ¿Para qué vamos a eso? Halloween. ¿Cómo? Profesor, Hablen nomás. ese, por ejemplo, o sea, yo leí las diapositivas que mandó y por lo menos en mi parte, como lo que no se me hizo muy conocido era como el CGBD, no sé, era como mucha más información como de la que yo tenía, por así Correcto. decirlo. Ya, por eso es que es importante que ustedes pudieran. Entonces, ¿les parece si hoy día hago un repaso completo entonces, desde el inicio, para dejarlos bien? Y la próxima. Ya, ¿Ah? profe. Profe, Sí, sería bueno. Ya, sí, mejor. ya. Entonces ya comenzamos a grabar. Después yo, como les digo, terminando esto, yo subo esta clase para que la puedan ver nuevamente, ¿ya? Entonces vamos a ir explicándolo rapidito. Si es que hay duda o consulta, la hacen de inmediato. No, no esperen a que les pregunte. ¿Ya? Entonces vayan preguntando de inmediato. Y si es que en el transcurso de la semana o antes de la próxima clase necesitan repasar, vean entonces el video de la clase y eso también les ayudará, ¿vale? Entonces, base de datos es lo que nosotros vamos a ver y es algo muy importante. Yo creo que es algo que todo el mundo entiende que es una base de datos, ¿no? ¿Ustedes entienden lo que es una base de datos? Aquí lo dice, claro, pero han escuchado el término, yo creo, ¿cierto? ¿Y en qué contexto han escuchado el término? ¿En informática? Ya informática, base de datos. Pero ojo, base de datos al final de cuentas em, podría ser tu cuaderno. ¿Te das cuenta? ¿Tu cuaderno es una base de datos? Podría serlo, ¿o no, chiquillo? Sí, ¿Por qué? Sí. A ver. porque almacena información, pero está escrita, pero almacena información. Ya, almacena, recabo, lo almaceno. ¿Y para qué lo almacenas? ¿Para qué se almacena la información? ¿Para qué tú escribes en un cuaderno? ¿Para qué tomas apuntes? Para tener un registro, Para tener la disposición más rápido. sí. ¿Para tenerla? Discúlpeme. A disposición más rápido. La disposición. ¿Cómo es eso? A disposición, la información. Ah, para tener a disposición la información de manera más rápida. ¿Alguien más estaba hablando antes? Era yo, pero no me acuerdo lo que dije. ¿Se da cuenta? No hay que interrumpir a Paz porque después se le olvida. No, Ya, pues pero ya si no la... era tan importante. Ah, no, estaba inventando, estaba inventando. Ya. Empezaba, Michelle. Sí, po. Ya, entonces, base de datos, toda la empresa necesita base de datos. Eso es lo primero que ustedes deben entender. Cuando ustedes están hablando de hacer un balance, ¿ustedes de dónde sacan la información? Porque los balances se hacen anualmente. ¿Y de dónde sacan toda la información de todo lo que se vendió, de todo lo que se compró, de los gastos, de los dineros, de todo un año? ¿De dónde sacan esa información? La verdad que ustedes lo sacan de una base de datos. Bien. La sacan, bueno, hoy en día con mayor razón, porque además existe un tema de leyes que ahora se pagan los impuestos y se hace absolutamente todo trámite por internet, claro. Pero se saca de una base de datos, porque en algún momento se creó la información, esa información se almacenó y después, obviamente, todo lo que estaba almacenado se utilizó. Por algo lo almacené, porque lo voy a utilizar a futuro. Algunos ejemplos de base de datos. ¿Ya? Un banco, bueno, tiene información de los clientes, tiene las cuentas. Una biblioteca, de la biblioteca de Lautal, por supuesto, ¿cierto? Tiene información de qué, de los libros, de las multas, de los préstamos, de quién es alumno, de quién no, ¿cierto? Tiene mucha información, ¿ya? Entonces, razones por las cuales es necesario utilizar una base de datos. ¿Por qué se almacenará una base de datos? ¿Por qué se utiliza? Bueno, ustedes lo leyeron, esto es más que nada en materia, ya lo pueden leer, pero vamos a lo que a nosotros nos interesa. Ya que tenemos bases de datos, existe algo que se llama SGBD,
que es lo que decía la compañera, que aquí está lo que significa, ¿cierto? Sistema gestor de base de datos. Es decir, existe un sistema que gestiona todo lo que yo almacené y cómo lo almaceno y al final después cómo también voy a extraer esa información. ¿Ya? Nosotros vamos a ver sistemas de gestión de base de datos. También tendremos, entonces, los sistemas de gestión de base de datos hacen una función de descripción, que es lo que ustedes debieron haber hecho la asignatura anterior. Todo esto. Ustedes debieron haber creado una estructura de base de datos, utilizaron algún software, ¿cierto? Ustedes me habían dicho en la clase pasada. ¿Qué programa utilizaron para crear? Usaba el Paint. Ya, correcto. Y ahí entonces, ¿realizaron alguna estructura de base de datos o no? Hicimos algoritmos. Ya, correcto, ya, hicieron algoritmos, ya, correcto. No, pero a lo que me refiero yo, algún software con respecto a la base de datos, ¿alcanzaron a utilizar alguno o no? No, No. profe, creo. Ya, No. voy a asumir eso para mí, ¿ya? Y entonces les enseñaré, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Pero yo creo, no sé si esto o la próxima, ¿ya? Y a lo mejor tendremos alguna evaluación que entre también eso. Nosotros vamos a ver, lo que más se utiliza es Access, es de Microsoft. ¿Ustedes lo conocen o no? ¿O lo han escuchado por lo menos? Lo he escuchado, pero... Lo he escuchado nomás. Ya, no lo han utilizado nunca. Bueno, Access es un sistema de gestión de gestor de base de datos. Lo que nosotros veremos también después, el MySQL y PostgreSQL, todo eso también son sistemas gestores de base de datos. ¿Qué es lo que hacen? Crean la base de datos, crean la estructura y después llenan esa estructura con datos para poder insertarlo, modificarlo, eliminarlo. Y claro, esa estructura tiene ciertos sistemas de control porque no cualquiera puede entrar, no cualquiera puede eliminar, no cualquiera puede modificar. Eso es lo que nosotros estamos explicando aquí. ¿Ya? Creamos entonces primero la estructura, es como un arquitecto, ¿cierto? Entonces creamos esa estructura para que después se pueda guardar la información ahí. Creamos la bodega, creamos la oficina, ¿se entiende? Y después guardamos los archivos, después guardamos las cosas, ¿ya? Entonces, claro, existen distintos tipos de usuarios. Diseñadores, administradores, analistas, y el usuario final que no tiene idea, simplemente teclea. Nosotros vamos a estar al nivel, ¿cierto?, de administradores, ¿ya? Y un poquito de diseñadores. Por lo tanto, existen distintos niveles. Nosotros vamos a ver... intentaremos repasar algunas cosas que se debía haber visto antes, ¿ya? Pero vamos a ver entonces la definición, algunos de datos, lenguaje de definición y también lenguaje de manipulación de los datos. De todo ello, nosotros vamos a ver el SQL, que al final es lo que hacia donde apunta esta asignatura, ¿ya? Es un lenguaje de sistema gestión de base de datos, gestor de base de datos. ¿Ya? El sistema gestor puede ser múltiple, pueden ser muchos programas que sean los gestores de la base de datos, ¿ya? Como los que yo les nombré, puede ser Access, puede ser MySQL, Postgre, puede ser un sinfín. Pero ¿en qué lenguaje normalmente se utiliza? El 98% de los casos se utiliza SQL. Por lo tanto, este es lo que nosotros veremos. ¿Por qué se utiliza SQL? Bueno, porque es el lenguaje universal de las bases de datos, porque es el mejor de todos, es el más entendible y comprensible y además es gratuito. Entonces, es el que todo el mundo utiliza, ¿ya? Aquí hay un ejemplo de la estructura de este lenguaje SQL, ¿ya? Select nombre, apellido, después vamos a ver lo que significa. Ustedes no han visto esto, ¿cierto? ¿O sí? No. No, ¿cierto? Ya, correcto. Después vamos a ver lo que significa todo eso. Vamos a ver un poco acerca del modelado de los datos, ¿ya? Y vamos a ver algunos conjuntos de información. Bueno, esto es lo que a nosotros nos interesa. Sí o sí, se lo tienen que saber esta diapositiva, ¿ya? Sí o sí. Entidad. Representa un objeto o un concepto del mundo real.
Por ejemplo, una entidad podría ser los clientes. Una entidad son los proveedores. Una entidad son los artículos, los pedidos. Bien. Se llaman entidades. Atributos son las características que tienen esas entidades. Por ejemplo, los clientes, ¿qué características tienen? Bueno, los clientes tienen nombre, tienen root, tienen dirección. ¿Ya? A eso, cada uno de esos se llama atributo. También existen relaciones o asociaciones entre las distintas entidades. Por ejemplo, un cliente se relaciona con bodega o con despacho, ¿cierto? Entonces, despacho podría ser una entidad, cliente podría ser otra entidad, o se podría relacionar con los productos, ¿cierto? ¿Cómo se relaciona el cliente con los productos? Porque el cliente compra productos, ¿cierto? Está relacionada a esas dos entidades, podría ser. Y producto es otra entidad. ¿Qué atributos tendría esa entidad, chiquillo? A ver si es que se entendió el ejemplo. ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Qué atributos podría tener la entidad producto? Número, El código código de de barra. producto. Código del Correcto. producto, correcto. El código de barra, me dijo alguien más por ahí, podría ser también. ¿Qué más? Precio. Precio, muy bien. Muy bien. ¿Ya? Bueno, muchas cosas más. Podría ser peso, nombre, ¿cierto? Ingrediente, qué sé yo. ¿Ya? Podría tener mucho. Ya estamos bien. Pero se entendió. Por lo tanto, a nosotros jamás podremos hacer algo con base de datos, jamás podremos hacer una base de datos, jamás podremos administrarla si no seguimos este orden. Primero, es importante entender cómo funciona el mundo real. ¿Ya? Esto grábenselo también. Tenemos que entender cómo funciona el mundo real. Una vez entendemos cómo funciona este mundo, nosotros nos vamos a percibimos, analizamos este mundo y vamos a un esquema descriptivo, es decir, simplificamos un poquitito el mundo real, ¿ya? Lo simplificamos. Y después de simplificarlo, nosotros nos vamos a un esquema conceptual, ¿ya? Esto no es un diagrama de flujo como ustedes lo pasaron, ¿ya? No es eso, ¿ya? El diagrama de flujo sí lo vieron, ¿cierto, chiquillos? Sí, profe. Sí, ¿cierto? Ya que iban cuadrados, rectángulos, rombos, ya, en fin. Entonces, bueno, este es el orden. Este es el orden. Primero debemos entender el mundo. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes podrían crear una base de datos, por ejemplo, para almacenar todos los productos químicos de una empresa, de una farmacia. A lo mejor no, si es que nosotros no entendemos cómo funciona el mundo real. Pero a lo mejor sí lo podrían hacer si yo les digo, fabriquen una base de datos para almacenar las notas de los alumnos en la universidad. Como ustedes conocen cómo funciona el proceso, es mucho más fácil sacar esa información y realizarlo. Bien, por lo tanto, por eso, con ese ejemplo a lo mejor se entiende más. Sí, profe, sí se entendió. O sea, al menos yo lo entendí. Ya tenemos que entender el mundo real primero. Y de acuerdo a eso, entonces vamos. Entonces, ¿qué significa? Que si a mí me dicen, tengo que hacer una base de datos de los camioneros, yo debo entender cómo funciona ese negocio primero. Debo entender cómo son contratados los choferes, cómo funciona el negocio. Y en base a eso, entonces, después yo podré hacer esta base de datos. ¿Ya? Primero es importante entender cómo funciona el mundo real. A eso se le llama modelo lógico. Es decir, yo entiendo cómo funciona. Por eso es lógico. Entiendo cómo funciona. Y eso es algo muy similar a lo que ustedes me decían, los algoritmos, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, en los algoritmos, en Sistema 1, se explica bastante esto, ¿cierto? Y yo me acuerdo el año pasado, nosotros hablamos acerca de esto y claro, como creamos tanta cantidad de algoritmos en el papel,
De esa forma nosotros también pudimos ir entendiendo cómo funciona esto y nos preparamos para esta asignatura, ¿cierto? Ya ustedes más o menos están iguales porque saben acerca de eso. Entonces, tenemos también modelos físicos. El modelo lógico es cuando está en mi mente, cuando está en mi cabeza, cuando digo, ah, ya, entonces el profesor pasa la materia, da esto para estudiar, después evalúa, después entonces pone una evaluación. La evaluación, si es mayor a 4, yo paso la asignatura. Si es menor a 4, yo tengo que hacer nuevamente el ramo. Puedo hacer nuevamente el ramo máximo 3 veces, o si no, yo me voy a salir de la universidad. Entiendo lógicamente, y de acuerdo a eso, después voy al modelo físico. Y ahí entonces yo realizo esto físicamente. Bien, entonces existen distintos tipos de modelado. Basta que ustedes entiendan que hay distintos tipos, ya esto se ve en sistema 1, redes, jerárquico, relacional. El modelo relacional y el modelo entidad-relación es el que nosotros vamos a ver. ¿Ya? El modelo de red funciona de esta forma con líneas. Imagínense que tenemos clientes. ¿Ven cuando muevo el mouse o no? Sí. Sí, allá. Entonces imagínense Sí. que tengo clientes y aquí tengo cuentas de un banco. ¿Qué serían los clientes y qué serían las cuentas de un banco de acuerdo a lo que ya hemos visto hoy día? ¿Cómo se llamaría eso? ¿Entidades? Actividad, Entidades, correcto. ¿Y qué sería Antonio, Santander y 13500? ¿Qué sería eso? atributo, Serían atributos, ¿cierto? El atributo nombre, el atributo ciudad, el atributo root, el atributo, ¿cierto? Ya, en fin. Los atributos también se llaman campos. Campos o atributos son sinónimos. Bien. Entonces son campos o atributos. Muy bien. Entonces fíjense que con este modelo que se llama modelo de red, ¿por qué se llama modelo de red? Porque yo uno una entidad o los atributos de una entidad con otra entidad con una línea. Entonces inmediatamente yo sé que Antonio tiene una cuenta en la cuenta 102 y tiene 150 euros. Yo sé que Luis tiene 2 cuentas en el banco. Yo sé que María tiene 2 cuentas en el banco. Sé también que la cuenta 2610 es como de esas cuentas bipersonales, ¿cierto? Que tienen 2 dueños. Yo entiendo cómo funciona esto de representarlo mediante el modelo de red. Este es el modelo de red. Ahora, exactamente este mismo modelo nosotros lo vamos a traspasar a un modelo jerárquico. El modelo jerárquico, a diferencia del modelo de red, se diferencia porque todos deben salir de un nodo en común, que este es el nodo en común, y además a un nodo o a una entidad, como quieran llamarlo, no pueden llegar 2 líneas. ¿Ya? Como en este ejemplo, 2610 llegan 2 líneas. No podría pasar en el modelo jerárquico. Y entonces, como ustedes lo pueden apreciar, ¿qué es lo que se hace? Se repite. Se pone nuevamente para que eso no suceda. ¿Ya? Y aquí está representado exactamente lo mismo que anteriormente. Voy muy rápido, ¿no, chiquillos? En el repaso. Está bien, profe. Voy bien, ¿se entiende igual más o menos? Sí, se entiende. Ya, bueno. Entonces, continuamos. ¿Qué pasa? Porque yo en la práctica, en la realidad, esto yo lo puedo hacer en un cuaderno, yo lo puedo poner con líneas, ¿cierto? Para poder representar que el cliente Antonio tiene la cuenta 102, que la cliente María tiene la cuenta 3100 y 2600. Con estas líneas es fácil representarlo, pero en la realidad no existen líneas. Por lo tanto, el modelo
de red y el modelo jerárquico a mí me ayudan solo a entenderlo, pero esto no va en la práctica, por eso se llaman modelos lógicos, ¿cierto? Son modelos simplemente para entenderlo, modelos lógicos, ¿ya? El modelo relacional también es un modelo lógico, pero que está un poco más relacionado con la realidad. Esto es exactamente lo mismo que este modelo anterior, que el modelo jerárquico. La diferencia es que no lo unen líneas, sino que lo unen atributos. Bien, si ustedes se dan cuenta, la entidad cliente tiene 3 atributos: nombre, ciudad, root o DNI, como quieran llamarlo. Nombre, ciudad, root o DNI. Pero se le agrega un atributo nuevo. ¿Y qué atributo le agrego? Le agrego un atributo de la otra cuenta. Se lo agrego acá, de las cuentas, para poder hacer el link, para que esto esté unido. Entonces yo sé que Antonio es dueño de la cuenta 102. Yo sé que Luis es dueño de la cuenta 2610. Yo sé que María es dueña de la cuenta 2610. Si quiero ver el saldo, bueno, voy con la cuenta 2610, busco la cuenta 2610 acá, y entonces veo el saldo que es 107. Este modelo se llama modelo relacional, porque un atributo en específico relaciona o une una entidad con otra. Bien. Consultan, niños, hasta aquí. Algo que no se entienda, me preguntan nomás. A este modelo se le llama modelo relacional. Ahora, esto es importante porque se basa el modelo relacional, ¿ya? De cómo nosotros entendemos la realidad, ¿cierto? Porque los clientes tienen cuentas, po. Y entonces hago esta información. Ahora me gustaría que ustedes pudiesen hacer el modelo, estos 3 modelos, muy cortitos, ¿ya? ¿Qué hora es? Van a ser las 4, ¿ya? Vamos a tener esta pequeña tarita. Del modelo jerárquico, ustedes deben hacer el 1, de red jerárquico y relacional, ¿ya? Y ponen un par de información ahí para que nos sirva, para que nos ayude y para poder entenderlo, ¿ya? Tenemos entonces en el modelo red jerárquico y relacional, hay que crear una base de datos con información que tenga las siguientes tablas o los siguientes tablas o identidades: alumnos, asignatura y profesores. Dentro de alumno tenemos DNI, nombre, edad; de asignatura, código, título o curso. El curso se refiere a como al año, a primero, segundo, tercero, cuarto o de quinto, o puede ser de semestre, no sé cómo quieran llamarlo. Y profesores, DNI, nombre, categoría. ¿Ya? Categoría podría ser honorario o de planta. ¿Ya? Entonces creamos esto. Ahora, esto es muy importante saber qué va unido con qué. Y eso necesito que ustedes lo puedan realizar y lo revisamos en unos 15 minutitos. ¿Le parece? ¿Chiquillos? ¿Están por ahí o no? ¿Me escucharon? Sí, profe. Sí, profesor. Ya. Sí, profe. Intentemos hacer esto en unos 15 minutitos. ¿Ya? Y volvemos. Pero por supuesto, pero lo anterior no lo grabé. Se me olvidó completamente que le había puesto pause. Volvamos atrás. Para que quede por lo menos el registro aquí. Y entonces tenemos este el modelo de red, en el cual ustedes, como están presentes, se van a acordar, y cuando vean el video, ¿cierto? Se van a acordar que está unido a 2. El de red
tenemos esta asignatura y estos son los profesores que hacen cada asignatura, ¿ya? Ahora, como un alumno tiene 2 asignaturas y estos 3 están en matemáticas, eso se debe identificar de alguna otra forma, porque no puede llegar 2 líneas al mismo nodo acá, en el jerárquico. Y entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Repasándolo, tuvimos que repetir matemática, 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 ¿cierto? Aunque sea el mismo curso, la misma matemática. De esa forma nos llegan 2 nodos y adicionalmente tuvimos que todos los nodos nacen de un mismo nodo raíz. Adicionalmente, esto lo tuvimos que transformar en un sistema relacional. Por lo tanto, representamos cada relación en una tabla, ¿bien? Y lo unimos con un atributo de la otra dentro de la tabla. Nos queda todavía que no lo hemos visto, qué atributo debe ser y también en qué tabla. Es decir, en otras palabras, saco un atributo de aquí para ponerlo acá o saco un atributo de acá y lo pongo en la otra tabla. Aún no lo sabemos. ¿Cierto? Aún no lo sabemos, pero estamos en ese repaso entonces. ¿Bien? ¿Mejor? Entonces así cuando ustedes vean el video, no queda eso inconcluso. ¿Cierto, chiquillo? ¿Está bien o no? Gracias por recordar. ¿Quién me recordó? Alguien. Ya, buena. Yo, Natalia. Bien, bien hecho, Natalia. Tuvo lenta, sí, porque tenía que haberlo hecho antes. ¿Cierto? No me había dado cuenta, profe. Y usted aquí es la encargada de recordar. Entonces, entendiendo el modelo relacional, repasando un poquitito esto, que es lo que a nosotros nos interesa, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí tengo una tabla. El modelo relacional se representa mediante tablas, de acuerdo a lo que vimos nosotros antes. Las tablas tienen columnas. Estas columnas, estas columnas. Las columnas son los dominios, también se llaman atributos o características que tenga la tabla, ¿cierto? Y también tiene filas. Las filas se llaman tuplas con T, o elementos de la relación o tuplas. Por ejemplo, esta tabla contiene 4 tuplas con 2 atributos, ¿cierto? 4 tuplas con 2 atributos. Entonces, repasando lo que habíamos visto antes de la tarea. Entidad para nosotros es un objeto concreto que se representa en una base de datos. Un atributo es una característica de esa entidad y las entidades entre sí se relacionan unos con otros. Vamos a ver todos los tipos de relación que pueden existir, que es lo que a mí me interesa, el esquema de relación que aún no lo hemos visto. Vamos a ver un ejemplo de esquema de relación. Entonces, pensemos. Ya, para poder ver los esquemas de relación, tenemos que ver algunos otros conceptos fundamentales. Entonces, piensen aquí que tenemos jugadores de fútbol. ¿Ya? Tenemos nombre, edad, peso. Nombre, edad, peso. Si yo quisiera identificar a una tupla única, ¿cómo la representaría? Porque fíjense que nombre, edad y peso son características de la tabla, ¿cierto? El nombre, ¿cómo se escribe? Bueno, se escribe, como dice acá abajo, con una cadena de caracteres, son letras. Incluso podrían ser guiones, entonces también son cadenas de caracteres, no solo letras. Edad es un número entero, nadie dice tengo 20 años y medio, ¿cierto? Un número entero. Y el peso puede ser un número real, es decir, con algún decimal. ¿Ya? Ahora, fíjense algo muy fundamental. No todo atributo tiene la misma importancia que el otro, todos los atributos no tienen la misma importancia. Hay algunos que son más importantes que otros atributos. Y eso es algo muy importante. Por eso, entonces, algunos atributos van a recibir el nombre de clave.
o también se llaman clave primaria, o también se llaman primary key. ¿Vieron eso el semestre pasado, chiquillo, no? Ese término, o una P y una K también se llaman. Sí, PK. Sí. ¿Qué es una Sí. PK? Clave primaria. Sí, claro. Primary key, pero... es chistoso también. Sí, claro. Y clave viene de clave primaria, pero ¿qué es? ¿Qué es eso? es como una característica particular, como que de algo. Por ejemplo, de una persona, como el root. Ya, pero si tú me lo tuvieses que definir, no con un ejemplo, ¿cómo me lo definirías? Que el ejemplo está bueno, digamos, pero no quiero un ejemplo, quiero una definición. Algo que combina dos atributos o algo así, ¿Cómo que combina los atributos? que nos permite mezclar en las relaciones. Mm, no. Porque esto, chiquillos, a mí, yo les podría poner un texto y que ustedes lo leyeran, pero a mí no me interesa que ustedes aprendan las cosas de memoria. A mí lo que me interesa es que usted entienda, ¿cierto? Pero por lo menos hasta el momento vamos entendiendo, o no, chiquillos, o estoy hablando en pésimo chino. Sí, pero Sí, profe, se entiende. Ya, pero entonces ustedes vieron las primary key, pues, por eso es que les estoy preguntando. ¿Qué es una primary key? ¿Cuándo se usa? ¿Para qué sirve? ¿Qué es una primary key? Entonces, hago otra pregunta. ¿Qué vieron de las primary key? Eso me interesaría entonces. Es como lo que dijo el Michel, es como una característica especial de una entidad. Pero ¿qué significa característica especial? Porque imagínate, yo puedo decir la característica especial de una casa es que tiene 2 puertas. O que La tiene... que, ¿Ah? la Como que, que la, le dife- la que identifica de forma diferencia de única. otra, No alcancé a entender lo que dijo alguien ahí. la que la diferencia de otra entidad. De otras entidades. Que la identifica como de forma única. ¿A quién identifica de forma única? como un atributo único. ¿Es un atributo único? Pero ¿a quién identifica? ¿A quién le pertenece ese atributo único? A la entidad. No. Yo entiendo que ustedes lo saben. Entonces ¿La sé que fila a la tabla o no? a la tabla, no. ¿No? No. Yo entiendo que ustedes lo saben, pero necesito que lo sepan también explicar. Por eso es que les hago estas preguntas. Porque ¿qué van a hacer cuando lleguen a GESI, a la gestión de sistemas de información? Tienen que saber esto sí o sí. Sí, es un ramo. Ay, profe, no sé. Ya no se me ¿No? ocurre. Ya. Como de Yo otra sé que forma ustedes lo decirlo. saben, es que no lo saben explicar solamente. Pero miren, por ejemplo, aquí. Esto es de automóviles. Clave primaria, o primary key, o clave, como quieran llamarlo, ¿ya? Habla acerca de un atributo único dentro de la tupla o la fila, como quieran llamarlo, dentro de una fila, que la fila se llama tupla, lo acabamos de ver, ¿cierto? Por lo tanto, ese atributo jamás se repite dentro de la tupla, ¿cierto? Es único, como alguien me decía, todos me decían lo mismo, es único, ¿ya? Identifica de forma única a una tupla. ¿Por qué razón una tupla? Porque cuando yo estoy hablando de, por ejemplo, la matrícula, aquí me serviría, ¿cierto? Cuando yo digo la matrícula 4569 GH, estoy hablando únicamente de esta tupla. ¿Qué es esta tupla? Un auto.
pero en esta tabla es un auto, pero a modo genérico podría estar hablando de un empleado, de un producto, de un auto, de un avión, de lo que sea, ¿cierto? Por eso a modo genérico yo digo una tupla. ¿Ya? Entonces, identifica única e inequívocamente a una tupla en específico. Bien, eso es lo que hace y eso es lo que significa una clave. Es un atributo que tiene la particularidad de identificar inequívocamente a una tupla. ¿Ya? Y eso dice aquí, po. Permite identificar una tupla única en la relación. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos automóviles, número de matrícula, ¿me serviría como clave? Sí. Número de motor me serviría, o número de chasis, que es el bastidor, ¿me serviría como clave? No. Sí, también. También. Marca me serviría como clave. No. No. Modelo me serviría como clave. No. Tampoco. No. Tampoco. Ya. Y están en lo correcto. Por lo tanto, matrícula o chasis o número de motor me serviría. ¿Cuál de los dos utilizo como clave? Entonces, si dos atributos me sirven como clave, ¿cuál utilizo? ¿Utilizo uno, matrícula, utilizo motor o utilizo los dos? ¿Cómo será esto? Se elige una. Se elige uno. ¿Y cuál le elijo? Yo elegiría La matrícula. matrícula. ¿Por qué elegirían matrícula ustedes? Es más fácil de identificar. No sé si será más fácil o no. No veo la diferencia de facilidad, digamos, con el número de motor. ¿Por qué sería uno o el otro? O me sirve, o yo podría decir número de motor elijo yo, porque me tincó, ¿no? ¿Podría ser o no? Yo creo que cualquiera sirve. Correcto. Como dice Paz, cualquiera sirve. ¿Ya? Da lo mismo, el que ustedes elijan. ¿Ya? En este caso se elige una, pero hay que elegir una. ¿Bien? Ya, vamos bien, parece. Repasando algunas cositas que ustedes vieron, se supone que todo esto lo han visto el semestre pasado, ¿cierto? Ahora existen algo que se llama superclaves. ¿Se acuerdan de las superclaves? No. Era como la llave foránea, no. o nada que ver. No tiene que ver con la llave Ah, foránea. ya. No me acuerdo que lo pasaron eso, profe, nosotros. ¿No? No, parece que no. No, no lo pasaron. Ya, correcto. Muy bien. Entonces, lo vamos a poner acá. Volvemos a nuestro pizarrón. ¿Les gustó el pizarrón virtual, cierto? Obvio. Ya, entonces yo tengo aquí esta tabla. La tabla alumno. Y entonces les voy a repasar lo que yo tenía aquí. Esto era nombre, esto era root, esto era edad, esto era nombre de la asignatura, parece. ¿Cierto? ¿Cuál de estos me serviría como clave primaria? Ruth, Root, Michelle. ¿sí? Porque fíjate que aquí yo tengo a la persona N, que se llama no sé cuánto, Norberto, qué sé yo, root 10 millones, ¿cierto? 10 no sé cuánto, edad 20 años. Pero fíjate que como se repitió acá, está aquí abajo. ¿Lo ves aquí? Sí. Entonces, este va a ser el root 10 millones 500 no sé cuánto guión K, y este 10 millones 500 guión K. ¿Me sirve el root para identificar una única tupla? Es que al final va a pasar lo mismo con las tres, pues. Claro, entonces, ¿cuál me sirve?
una super clave. Ah. Claro, ahí viene el tema, po. Se dan cuenta que en algunos casos, en algunas tablas, de hecho, este es el caso que nosotros estamos viendo, los alumnos, nosotros para convertirlo acá en relacional tuvimos que repetir porque esta persona tenía dos asignaturas, tenía sistema y matemática, entonces alguien me dijo, ahí tengo que repetirlo. ¿Cuál es el problema aquí? Es que al repetirlo, se repite el root. Y al repetir el root ya no es único de una tupla, porque recuerden que ¿cuál es la definición de clave? Es un atributo que identifica a una tupla en específico, y ese root identifica a dos tuplas. Entonces ya no me Sí, pero sirve como... Dime. creo que las tuplas son horizontales o verticales, o en conjunto. No, pues las filas, estas son tuplas. Las columnas se llaman atributos. Ya. Es que igual no serían iguales, pues, ¿Por porque qué no tienen son? distinto, por ejemplo, tienen distintas asignaturas. Tendrían el mismo root, los mismos datos, pero no serían completamente iguales. Ah, yo no estoy diciendo eso. Yo Ah, estoy ya, ya. diciendo, ¿qué atributo me sirve para identificar a una única tupla? Eso estoy diciendo yo. Ah, ya, ¿Cuál ya. sería mi clave? Entonces, si yo analizo, ¿el root me serviría? No, porque si yo pusiera el root como clave, yo estoy con el root 10 millones, 500, no sé cuánto, ¿cierto? Estoy hablando de dos tuplas distintas dentro de la tabla. Ya no me identifica a una única tupla, ¿se entiende o no? Sí. Con el nombre pasa lo mismo, porque el nombre va a estar aquí, va a estar acá, y capaz que incluso alguien más se llame Norberto por ahí, y entonces va a estar ahí otra vez. La asignatura, lo más probable es que tampoco, porque ya vemos que hay 3 matemáticas, no se repite. Y la edad menos, porque casi todos tienen la misma edad. Entonces, ¿cuál es el problema que tengo aquí? No tengo clave primaria, pues chiquillos. ¿Se dieron cuenta o no? ¿Qué hago entonces? Y ahí viene entonces el tema de crear una superclave. ¿Cuándo yo creo una superclave? Cuando ningún atributo por sí mismo me sirve para hacer una primary key. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Creo un conjunto de atributos para que junto ese conjunto de atributos pueda ser una superclave. Bien, volvamos a nuestro ejemplo de la pizarra. ¿Cuál será entonces mi superclave? Lo más probable es que mi superclave sea el root con, por ejemplo, la asignatura. Y eso sí me serviría. Entonces yo estoy uniendo el root con la asignatura. Entonces, en este ejemplo, esta tabla debiese tener una superclave para poder identificar inequívocamente solo a una tupla y no a dos. Algunas tablas necesitan una primary key, solo un atributo, pero otras tablas necesitan una superclave. Profe, y como de manera, o sea, se supone que eso se tiene que poner, se tiene que agregar como otra columna para eso, ¿o cómo? No, ¿O solo no. identificar? Solo identificarla, después nosotros lo vamos a poner en práctica, porque recuerda que esto es un repaso. No estamos aprendiendo, recuerden eso. Estamos repasando. ¿Estamos claros o no? Sí, profe. Ya, entonces como estamos repasando, todavía no lo aplicamos mucho, pero dentro de este repaso, ¿hay alguna consulta? ¿Se entiende de dónde viene la superclave o no? Sí, profe, sí se entendió. Estamos excelentes entonces. Bien. Muy bien. Sigamos. ¿Existen algunas restricciones del modelo?
algunas cosas que no pueden ser escritas y otras que sí. Vamos a ver algunas restricciones. Por ejemplo, jamás puede haber tuplas que sean exactamente iguales. Es lo que decía su compañero. Aquí no hay tuplas exactamente iguales. Claro, si hubiese tuplas exactamente iguales, esto sería un error y estaría todo malo. ¿Por qué? Porque si existiese una tupla con todos los atributos exactamente iguales, ya no podríamos tener ninguna clave. Es imposible que tenga una primer equipo. Ya sea una clave con un atributo o superclave, no podríamos tenerlo. Otra restricción para que se entienda, el orden de las tuplas da exactamente lo mismo. ¿Ya? De las tuplas, es decir, en otras palabras, yo podría tener matrícula, podría ponerlo al final, modelo podría ponerlo al principio, da exactamente lo mismo el orden. ¿Ya? El orden de las tuplas es indiferente y el de los atributos también no es significativo. Perdón, me fui. Entonces, el de las tuplas estábamos hablando. Esto podría estar al final, esto podría estar más abajo o otro más arriba, da lo mismo. ¿Ya? Y los atributos no es significativo. Pero como norma establecida, común o generalmente aceptada, casi siempre se pone en primer lugar las claves. Y después da lo mismo lo que venga. ¿Ya? Pero casi siempre se anotan inicialmente de izquierda a derecha los atributos que son las claves. Pero si yo lo anoto en otro lugar, no hay error ni no pasa nada. ¿Ya? Pero como norma comúnmente aceptada y establecida. Cada atributo solo puede tomar un valor en el dominio en el que está definido. Les voy a poner un ejemplo. Si yo pusiera acá edad, lo voy a anotar mejor. Yo tengo, imagínense que yo tengo esta tabla, ¿cierto? Entonces uno de los atributos es edad. Imagínense que uno dice 6 años. Otra tupla diga 20 años. Otra tupla diga 10 años. ¿Estaría correcto esto? ¿No? Pero dígalo con seguridad, po, no con preguntas. ¿Sí o no? Bueno, a eso se habla con respecto a dominio. Ustedes que son expertos en matemática, ¿se acuerdan que en matemática ustedes veían dominio y recorrido? ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. ¿Qué era Sí. dominio? ¿Qué era dominio, chiquillos, ustedes que son buenos para todo eso? Todos los valores que podía tomar la función. ¿No? Claro, los valores que podía tomar casi siempre, los valores posibles que podía tomar, ¿se acuerdan? Y entonces pasa exactamente lo mismo. Cuando a mí me dicen edad, esto se crea para que pueda ser ingresado con un dato con datos específicos. Si a mí me dicen que hay que ingresarlo con letra, nadie podría ingresarlo con un número. A eso se refiere, que cada atributo solo puede tomar el valor del dominio que está definido. ¿Ya? Y por último, ningún atributo que forma parte de la clave puede tomar el valor nulo. ¿Qué significa valor nulo? Que esté en blanco, que no esté ingresado. ¿Ya? Por lo tanto, obligatoriamente, todo atributo que sea parte de la clave debe estar entonces ingresado. No puede estar en blanco. A eso se le llama nulo. ¿Ya? Valor nulo no es espacio, es valor desconocido. No significa que no exista. ¿Ya? Es como que alguien dice edad y está en blanco. No significa que esa persona no vaya a tener edad. Simplemente es desconocido. La información no está. ¿Ya? Y no es obligatoria a veces que se pueda entregar la información. No sé si han visto ustedes
cuando ustedes están en una página web, ¿cierto? Y dentro de esa página web me dicen, ingrese los datos. Y entonces aparece nombre, aparece edad, root. No sé si han visto formularios como de inscripción, así de registro, ¿cierto? Y han visto ustedes que alguno de estos aparece así un asterisco rojo. ¿Lo han visto o no? Sí, ¿Qué significa ese asterisco rojo? que es obligatorio rellenar esa parte. Correcto, es obligatorio. Y los que no aparece el asterisco rojo, Son opcionales. es decir, yo lo puedo dejar en blanco y no pasa nada, ¿cierto? Bueno, a esto es lo que significa y a esto es lo que apunta que puede tomar el valor nulo o no. ¿Ya? Eso es lo que significa. De esa forma sabemos que puede tomar el valor nulo o no. Significa, lo más probable es que sea parte de la clave primaria o no sea parte de la clave primaria. Ahora, no significa tampoco lo contrario, porque yo quiero, todo el mundo yo quiero que ingrese su correo electrónico, porque de esa forma yo me puedo comunicar con esa persona, ¿ya? No significa que el correo electrónico forme parte de la clave primaria. No significa, ¿ya? Sino que simplemente como estrategia de empresa, yo deseo que todo el mundo lo ingrese. Bien. Otras restricciones que tiene el modelo. Con esto vamos a terminar. Ya, chiquillos, ya sé que están cansados y están atentos mucho rato. Entonces tenemos clave primaria. Siempre hay que establecer una clave primaria. Ojo con eso. Unicidad significa que no pueden repetirse en una relación. Establecimiento de ahí clave alternativa. ¿Ya? Por ejemplo, después vamos a ver que hay por algo se llaman claves primarias. ¿Por qué se llamará clave primaria, creen ustedes? ¿Cuál será la razón que hay una clave que se llame clave primaria? Bueno, porque de alguna forma tendrá que existir una clave secundaria, pues por algo se llama clave primaria. Pues, ¿no han pensado eso? ¿Cierto? O si no se llamaría clave nomás. Bueno, Sí. y existen claves secundarias, que de ahí lo vamos a ver. ¿Ya? Por lo tanto, puede ser que existan otras claves que se llamen secundarias. ¿Ya? No admitir valores nulos en una serie de atributos podría ser. Dos relaciones tienen un atributo en común, significa que si que existe en una tabla, también debe existir en la otra. ¿Ya? Después vamos a ver eso. Y obligaciones de dominio, es decir, que cosas estén entre medio de, por ejemplo, si yo ingreso el sueldo, entonces nadie puede poner un sueldo menor del mínimo porque es ilegal, por ejemplo. Entonces yo establezco obligatoriedad en cuanto a restricciones, pero eso no los trae el modelo, sino que yo los debo ingresar. A eso se refiere con restricciones semánticas. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para la próxima clase, chiquillos, ustedes me van a hacer este pequeño ejercicio. ¿Ya? Una agencia inmobiliaria desea crear una base de datos con información. Ustedes deben poner cierta información ahí dentro de los propietarios y locales que se desea alquilar. ¿Ya? Aquí hay propietarios y hay locales. En primer lugar, se debe determinar los atributos de cada entidad. Ahí están los atributos, ¿cierto? Número de identificación, puede ser root, puede ser lo que sea, nombre, dirección, teléfono. Y el local tiene el código del local, la situación, me da la impresión situaciones que si está ocupado, no está ocupado, si lo ha arrendado, la superficie y el precio de arriendo. ¿Ya? Y entonces ustedes hacen un modelo relacional con respecto a este diseño de relaciones. Y eso queda entonces para la próxima clase, lo revisamos. Aquí me tienen que decir cuál sería la clave primaria,
cómo estaría relacionado uno con otro, ya todo eso lo necesitamos para la próxima clase y en base a eso vamos a seguir viendo nuestra materia. Consultas, dudas, algo que nos haya quedado claro. ¿Y qué les pareció este primer repaso? ¿Estuvimos viendo, no? Dentro del repaso igual aprendimos algunas cositas, Sí, Súper profe. bueno, profe. ¿cierto? Sí. Aprendimos harto. Excelente. Yo voy a grabar igual este video, ¿ya? Y lo voy a subir al ambiente al Educandus, Bueno, profe. ¿ya? Nos vemos, chiquillos. Que estén súper bien. Chao, profe, gracias. Gracias, Chao, que nos esté vemos bien. la Chao, próxima profe, semana. que esté Nos bien. Hagan vemos. esta tarea, porfa, ¿ya? Bueno, Bueno, profe. chao. Chao.